Bienvenidos a este segundo video creando un Sudoku con Flet. En este video vamos a ver cuáles son las herramientas principales que nos ofrece Flet y más o menos cómo es el funcionamiento general, cómo deberíamos empezar a estructurar un código. Vamos a ver malas prácticas y cómo se deben realizar de una forma correcta. Primero vamos a entender a qué hacemos referencia con Page. Page sería, a grosso modo, lo que es toda la interfaz. Incluye inclusive el título, el fondo, la alineación. Ahora vamos a ver en profundidad todo esto. Nosotros a Page le podemos poner un fondo de esta manera. Nosotros fíjense que acá estamos accediendo a los colores de Flet y le estamos pasando un color blanco. Obtenemos lo siguiente. Y algo muy importante al momento de desarrollar aplicaciones para el celular es más o menos escalar la ventana para que se asemeje a un dispositivo móvil. Con Windows Height lo que hacemos es establecer la altura y con Windows Width lo que hacemos es establecer el ancho. Y logramos crear lo que ven a continuación, que es mucho más fácil trabajar con esta ventana. Ahora podemos aprender algo más de lo que serían los textos. Es que como no se lee, necesitamos ponerle un color. Ahí está. Y fíjense que ahí se ve de una forma correcta. Bien, vamos a borrar lo que sería el texto y vamos a crear uno de los elementos más básicos, pero más importantes, en mi opinión, de Flet, que son los contenedores. Se definen de la siguiente manera y el container tiene dos propiedades que son fundamentales. El width y el height, que hacen referencia al tamaño que va a tener la caja. También le podemos pasar un, un color de fondo, que en este caso vamos a ponerle que sea un color rojo. Y a su vez le voy a enseñar uno de los comandos más importantes al momento de desarrollar, que va a ser flet "-r" y el archivo, el nombre del archivo, que esto lo que va a hacer es que cada vez que nosotros actualicemos lo que sería el archivo .py, lo que va a hacer es que se va a reflejar en la ventana flet. Fíjense que yo borré lo que sería el texto, ahora no aparece nada. Acá el contenedor está definido, pero necesitamos agregarlo al contenido. Fíjense que ahí se agregó. Se podrán dar cuenta que la página tiene un padding por defecto, un padding que hace que la caja no se pegue a los bordes. Con page.padding lo podremos eliminar. Bien, ¿qué pasa si nosotros queremos que el borde esté alineado al centro de una forma horizontal? Escribimos page.horizontal alignment y le ponemos center. De esta manera el bloque se alinea de una forma horizontal al centro. De la misma manera, si le pasamos que de forma vertical también se alinea al centro, ahí está. Bien, ahora voy a explicar una de las propiedades fundamentales que van a ser las funciones que nosotros le vamos a poder pasar a los contenedores. Por ejemplo, voy a definir una función que hace una función click, que lo que va a hacer es mandar un mensaje cuando le hagan clic. Vamos a ver, me hicieron clic. Entonces, dentro del contenedor vamos a ponerle onClick y vamos a ponerle la función click. Pero fíjense que acá vamos a tener un problema. Vamos a tener una excepción. ¿Por qué? Porque nosotros a los parámetros, a las funciones que hacemos referencia, necesitamos pasarle por convención, como serían las clases self, un elemento e. Y ahí ya estaría. Fíjense que cada vez que hago clic, se aparece en la pantalla, me hicieron clic. ¿Qué pasa si pintamos el elemento e? Nos aparece esta línea de código, que es una clase tipo control event. Accedemos a ella con punto control. Y acá fíjense que está lo que será el contenedor. Entonces nosotros inclusive podemos saber de qué fondo es este contenedor. Fíjense que al momento de hacerle clic se me pinta rojo. Esto nos da la pauta de que con esta línea de código nosotros vamos a poder cambiarle el color a lo que sería el contenedor. Veámoslo. Al momento de hacerle clic, como vemos, la función sigue operando, pero no cambia de color. ¿Por qué? Porque con Flet necesitamos llamar a lo que sería la función update para que se refresque el elemento en la pantalla. Lo hacemos con este comando. Ahora fíjense al momento de cliquear se pinta en azul. Pero ahora vamos a encontrar uno de los primeros problemas al momento de trabajar con Flet, que es que, ¿qué pasa si yo de contenedor agrego varios? Fíjense, yo voy a clicar al primero, pero se pinta el último. Por eso no está bueno trabajar con este tipo de variables, está bueno trabajar con clases. Creamos una clase contenedor que hereda de ft.container, llamamos a la función super y lo que vamos a hacer van a ser copiar todos estos valores. De la siguiente manera. Y por lo visto, nosotros la función click se la vamos a tener que pasar en el init. Esto ya no nos sirve. Y aquí le pasamos contenedor con la función click.
De la siguiente manera tenemos un contenedor como lo teníamos antes y funciona correctamente. Pero al momento de agregar más contenedores, cada uno es independiente. También podemos agregar una función que sea pintar, de la siguiente manera, donde vamos a actualizar el color a azul y vamos a actualizar, si no, los cambios no se van a reflejar. Y vamos a crear una función resetear, donde va a volver el color a rojo. Entonces aquí en click vamos a cambiar y en vez de poner e.control y hacer todos los cambios, vamos a poner e.control pintar. De esta manera funciona todo correctamente. Pero ahora surge una duda, ¿cómo podemos hacer para reiniciar? ¿Cómo podemos recorrer, iterar estos elementos para reiniciarlos y que al momento de cliquear solamente queda uno solo prendido? Fíjense que si nosotros pintamos pay.controls, acá lo que nos va a aparecer va a ser una lista de elementos, una lista que nosotros vamos a poder iterar. Fíjense que de la siguiente manera estamos iterando lo que serán los diferentes contenedores y a cada uno los estamos reseteando y al final vamos a pintar el elemento correspondiente. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Como vemos, solamente hay uno solo que se pinta y el resto se resetea entero. Bien, esto sería el contenedor. Nos falta ver otras cosas, pues el contenedor también puede tener en su interior, puede tener texto, puede tener imágenes, puede tener inclusive más contenedores. Esto lo podemos definir con self.content. Ahí le puse un texto que dice soy un contenedor y ahí aparecen cada uno de ellos. Y ahora, bueno, podemos empezar a jugar inclusive con las alineaciones. Al texto le ponemos textalign, ft.textalign.center. Ahí está. Y al contenedor le pasamos este comando, self.alignment, ft.alignment center. Fíjense que ahí tenemos el texto sentado tanto vertical como horizontalmente. Bien, fíjense que todos los elementos se van agregando de forma escalonada hacia abajo. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer una fila de elementos? Nosotros las filas las conocemos como ft.row, pero bueno, ya ahí nos vimos que hacerlo con variables es una mala práctica, así que lo vamos a hacer con clases. Creamos una clase que herede de ft.row y aquí es donde nosotros vamos a empezar a encontrar las mayores diferencias entre los que son los contenedores y los que serían las filas que las vamos a ver ahora y los que son las columnas. Que es que los contenedores pueden llegar a tener lo que serían un borde, ft.border.roll. Esto lo que hace es que va a agregar un borde a todas las caras. Se vería de la siguiente manera. Pero fíjense que las filas no tienen borde, tienen otras propiedades muy importantes. Y la más importante de todas es self-control, que van a ser todos los elementos que estén contenidos en una lista. Esto es muy importante, acá va a ir una lista de elementos. A esa lista yo la voy a llamar items y la vamos a pasar como parámetro. Entonces en pagePush.add voy a borrar todo esto y lo que voy a hacer es que voy a meter todos estos elementos dentro de una lista y les voy a meter adentro de la fila. Fíjense que fila ahí nos pide la lista. Y ahí estaría. Fíjense que ahora los elementos en vez de agregarse de arriba hacia abajo se agregan uno al lado del otro. Y ahora aparece el primer problema de todo. Es que si nosotros hacemos clic, fíjense que nos sale un problema. Porque nosotros estamos iterando estamos iterando la página, pero la página también hay que volver a iterarla porque tenemos que iterar lo que serían todas las filas. Entonces aquí sí es recomendable lo que sería crear una variable que sea filas de esta manera. Y esto agregarlo a lo que sería la página. Entonces nosotros en vez de iterar page.control tenemos que iterar filas.control. Y fíjense que ahí funciona. Esto sí es una buena práctica. Bueno, vamos a ver algunas propiedades de lo que serían las filas. Podemos ponerles un spacing. El spacing sería... fíjate, hay una separación por defecto que tiene cada uno de los elementos. El spacing lo que sería es... determina cuál es esa separación. Y aquí vemos uno de los problemas. Fíjense que la fila, a diferencia de los contenedores, no está en el medio, no está centrada. Eso pues porque no le definimos por ahora ningún ancho. Necesitamos definirle obligatoriamente un ancho para que se empiece a regir por estos valores que nosotros establecimos aquí. Genial, con self.tile lo que hacemos es que vamos a achicar lo que sería la fila lo más que podamos. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros no ponemos el tile, lo que hace la fila es estirarse hasta todo lo que pueda. Por eso no está centrada. Ahora que la fila solamente ocupa este espacio que nosotros vemos aquí, ahí sí se centra. Bueno, ahora falta ver lo que serían las columnas. Y ya con estos elementos ya nos podemos ir haciendo una idea de cómo fue armado el Sudoku. Creamos una clase columna que herede ft.column, que funciona de una forma igual a lo que serían filas, que también todo el contenido va a ser una lista de elementos. También le voy a poner self.typeTrue para que sea
se ponga en el centro. Y bien, voy a crear un tablero 4x4. Para eso voy a crear acá. Voy a crear una variable call que va a estar definida por columna. Y acá en vez de ponerle filas 4 veces, va a ser un problema. Voy a copiar esto 4 veces. De la siguiente manera. Y aquí en vez de agregar filas, a la página le voy a agregar columnas. Me olvidé de meter todo lo que serían los elementos dentro de ítems. Hay un problema ahí en la iteración, que esto lo están viendo ustedes. Y fíjense que al igual de lo que sería las filas, las columnas también tienen un spacing que se lo podemos quitar de la siguiente manera. Pero fíjense que ahora seguramente se me haya roto el clic. Es porque nosotros tenemos que iterar columnas y después tenemos que iterar cada una de las filas. Entonces tenemos que hacer un doble for. Esto es como un cuento. Nosotros primero accedemos a la columna y hacemos a todos los elementos de la columna y después tenemos que acceder a los elementos de cada fila. Por eso tenemos que hacer un doble for. Entonces fíjense que ahora cada elemento se reinicia de una manera correcta y al momento de cliquear, cada uno se pinta. Bueno, hasta aquí este segundo video. Faltan ver un montón de propiedades, falta ver el wrap, falta ver un montón de cosas que podemos hacer tanto con las filas como con las columnas. Pero me parece que hasta aquí está bien. Seguiremos en un próximo video.